Imagina la escena. Es 1964, estamos en el T.A.M.I. Show, probablemente el primer gran concierto de rock que se filmó en la historia. Un momento icónico, sí. Y en el escenario tienes a los Beach Boys. Camisas a rayas, sonrisas perfectas, un sonido brillante, súper limpio. El sueño californiano hecho música. Exacto. Y empuñan unas guitarras de aspecto casi futurista, unas Fender. Pero claro, para cerrar el show, aparece una banda que es, bueno, la antítesis de todo eso. Totalmente. 5 británicos con trajes oscuros, con una actitud que no sabe si es desinterés o una amenaza. Los Rolling Stones. Y el sonido es radicalmente distinto. Mucho más denso, más crudo. El arma secreta de Keith Richards es otra cosa. Una guitarra Gibson que lleva el nombre de un tal Les Paul. Es una imagen potentísima. En un mismo escenario, 2 bandas, 2 sonidos que van a definir el futuro de la música. Y todo, en el fondo, se reduce a la guitarra que han elegido. Exacto. Y hoy vamos a desgranar justo eso. ¿Cómo se llegó a ese punto? Nos vamos a meter de lleno en los orígenes de esa rivalidad. Que es en realidad la historia del nacimiento de la guitarra eléctrica de cuerpo macizo. Nuestra misión hoy es explorar cómo 2 hombres radicalmente diferentes se enfrentaron al mismo problema. El problema de cómo hacer que la guitarra se oyera. Justo. Por un lado, Leo Fender, un inventor autodidacta, un tipo callado que, curiosamente, no sabía tocar ni un acorde. Y por otro, Les Paul, un virtuoso, un showman, una estrella del pop en toda regla. Sus soluciones no solo compitieron, sino que de alguna manera crearon el lenguaje sonoro de casi toda la música que vino después. Y para este análisis nos vamos a apoyar sobre todo en el libro The Birth of Loud de Ian Esseport. El problema original era casi de risa. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones. Cuadernos de conversaciones te trae ideas bien contadas, fiables y mezcla el rigor humano con la tecnología IA para despertar tu curiosidad. La guitarra era un instrumento demasiado silencioso. La batería o los instrumentos de viento se la comían siempre. Y el hombre que se obsesionó con resolverlo fue Les Paul. Para él no era solo una cuestión de volumen, era casi algo existencial. Hay una anécdota de cuando era un crío que lo define a la perfección. La del puesto de barbacoa, ¿no? Esa misma. Tenía 14 años, actuaba como Red Hot Red y un cliente le pasa una nota. Y en la nota ponía básicamente que no se oía su guitarra. Ese fue su momento de revelación, su epifanía. Se dio cuenta de que si no le oían, no existía como músico. Y su solución fue, de una inventiva total. Pura ingeniería casera. Arrancó la aguja del fonógrafo de su padre. Así, sin más. Sí. La clavó en la tapa de su guitarra acústica y conectó el cable a la radio de casa. Que usaba como amplificador. Alucinante. ¿Y funcionó? Vaya si funcionó. Claro. Y aprendió 2 lecciones ese día. La primera, que el volumen era dinero. Sus propinas se triplicaron esa misma tarde. Y la segunda, y más importante, que el volumen le daba el protagonismo que él ansiaba. De repente podía competir con los demás, podía liderar la banda. Pero claro, esa solución no era muy profesional. El desafío técnico de verdad era enorme. En los años 40, las guitarras eléctricas eran guitarras acústicas, huecas con una pastilla, un pickup atornillada. ¿Qué fallaba ahí? El acople, la retroalimentación, el famoso feedback. El pitido ese insoportable. Exacto. Al subir el volumen, el sonido del ampli hacía vibrar el cuerpo hueco de la guitarra. Esa vibración la captaba otra vez la pastilla, la mandaba al ampli y se creaba un bucle. Un aullido que te reventaba cualquier actuación. Un círculo vicioso de sonido, vamos. Totalmente. Pero lo fascinante es que Les Paul no quería solo más volumen. Él buscaba un sonido nuevo. Un tono puramente eléctrico. Eso es, nítido y con sustain. Que la nota se mantuviera flotando en el aire. Y para eso tuvo una idea radical. Había que cargarse la caja de resonancia. El cuerpo hueco era el problema, no la solución. Y aquí es donde se desata su faceta de inventor. Y se mete en un proyecto secreto, casi clandestino. Sí. Todos los domingos por la tarde se colaba en la fábrica de guitarras Epiphone de Nueva York, que estaba cerrada. ¿Cómo que se colaba? Bueno, el vigilante era colega suyo. Le abría la puerta, le encendía las máquinas y Les Paul se pasaba horas ahí, solo, trabajando en su invento. Y el resultado fue The Log, el tronco. El nombre es bastante literal, ¿no? No podía serlo más.
Era un tablón de pino macizo de 10 por 10 centímetros. A eso le pegó un mástil, le puso una pastilla que había bobinado él mismo y unas cuerdas. No había nada hueco. Un trozo de valla con cuerdas, como él mismo dijo. Exacto. Me imagino la escena. Se va con eso a un bar a probarlo en directo y... ¿qué pasa? Un desastre. Nadie le hace ni caso. ¿Pero no sonaba bien? Sonaba increíble. Pero el instrumento era tan feo, tan raro, que la gente pasaba de él. Parecía que se había traído un proyecto de la clase de carpintería. Y aquí es donde entra en juego el Les Paul Showman, ¿no? El inventor. Justo ahí. Se da cuenta de que el problema no es el sonido, es la imagen. Así que vuelve a la fábrica, coge el cuerpo de una guitarra acústica normal, lo corta por la mitad con una sierra y le pega los dos lados a su tronco. Como si fueran alas. Exacto. Para que pareciera una guitarra de verdad. ¿Y funcionó? Cuando volvió al bar, la reacción fue la contraria. El público se quedó fascinado. El sonido era el mismo, pero ahora sí lo aceptaban. Y ahí aprendió una de sus grandes lecciones de vida. El público escucha con los ojos. Es una frase potentísima. No bastaba con que sonara bien. Tenía que parecer que sonaba bien. La innovación necesitaba un envoltorio familiar. Y aún así, la industria no lo vio, porque se lo ofreció a Gibson, ¿verdad? Sí, les presentó el tronco, ya con sus alas, y se rieron en su cara. En serio. Le dijeron que era un palo de escoba con pastillas. Tardarían casi una década en darse cuenta del error monumental que acababan de cometer. Es increíble que Gibson le cerrara la puerta así. Mientras Les Paul se daba de bruces en Nueva York, ¿qué pasaba en la otra punta del país? Porque no estaba solo en esta carrera. Ni mucho menos. En California había otro genio trabajando en lo mismo, pero desde una perspectiva totalmente distinta. Un hombre llamado Leo Fender. Si Les Paul era el showman extrovertido, Leo Fender era, bueno, todo lo contrario. Su polo opuesto. Un tipo de aspecto humilde, casi siempre en ropa de trabajo. No sabía tocar la guitarra, pero entendía el lenguaje de la electricidad como nadie. Hay una anécdota de su infancia que es alucinante. La del chasis del coche. Esa. Con 10 años ve un chasis por primera vez, llega a casa y dibuja de memoria todo el sistema interno. A la perfección. Su mente funcionaba así. Totalmente. Su mundo era los circuitos y los soldadores, no los escenarios. Y hay una escena que lo define a la perfección. Año 1946. Aragon Ballroom, en Santa Mónica. Un concierto de Bob Wills and His Texas Playboys, una de las bandas más grandes del momento. Y Leo no está allí para bailar. Está quieto entre la gente, solo escuchando, analizando el sonido de los amplificadores que él mismo les había construido. Se fija en el guitarrista Junior Barnard, que va a hacer un solo. Sube el volumen de su guitarra hueca y... ¡pi! De repente, un aullido metálico inunda la sala. El famoso acople. La canción arruinada. Leo, desde la pista de baile, sabe exactamente lo que pasa. Y lo que hace a continuación es de película. Se abre paso entre la gente, sube al escenario, sin decir ni una palabra, saca un destornillador del cinturón y se pone a ajustar uno de sus amplis. Espera un momento, ¿me estás diciendo que un tipo del público se sube al escenario en mitad de un concierto a trastear con los amplificadores y la seguridad no lo saca de allí a patadas? Es que no era un tipo. Bob Wills, el líder de la banda, tiene que parar el concierto y hablar con el público. Les dice algo como: tranquilos todos, es nuestro amigo Leo Fender. Gracias a él pueden oírnos esta noche. Y efectivamente el sonido mejora al instante. Esa escena lo dice todo sobre él. No era el músico, era el técnico, el que hacía posible que la música sonara. Una mentalidad a años luz de la de Les Paul. Era inevitable que esos dos mundos chocaran. Y el punto de encuentro fue el garaje estudio de Les Paul en Hollywood. Aquello se había convertido en un hervidero de músicos, inventores, ideas. Yali se conocen por fin y conectan por esa obsesión que compartían por el sonido amplificado. Pero no estaban solos. Había una tercera figura clave en esta historia. Paul Bigsby, un artesano increíble, un hombre del que decían que podía construir cualquier maldita cosa. ¿Cuál era su enfoque? A diferencia de Leo, que pensaba en la producción en masa, o de Les Paul, que buscaba su propio sonido, Bigsby era un orfebre. Hacía piezas únicas, a medida, para músicos muy exigentes. Así que tenemos a 3 hombres, 3 enfoques distintos, todos dándole vueltas al mismo problema. Y así, casi sin querer, se montó una carrera no declarada para ver quién creaba la primera guitarra de cuerpo macizo que de verdad triunfara. Y hubo un detonante, ¿no? Sí, el pistoletazo de salida le dio un guitarrista de country muy influyente, Merle Travis. Un día retó a su amigo Bigsby.
Dibujó en un trozo de papel el boceto de una guitarra de cuerpo sólido y le dijo: «Tú que puedes construir cualquier cosa, ¿puedes construirme esto?». Y Bixby, claro, lo hizo. Por supuesto. Y poco después, Leo Fender vio a Travis tocar esa guitarra extraña y delgada en un salón de baile. Se quedó fascinado. ¿Le impactó el sonido? Absolutamente. Se la pidió prestado una semana, la desmontó, la estudió a fondo y supo que tenía que fabricar su propia versión, pero a su manera, con su filosofía. Que no era la del artesano, sino la del ingeniero, que piensa en la producción en masa. Exacto. Su filosofía y la de su ayudante George Fullerton era simple y radical. Crear una guitarra que sonara bien, fuera duradera, fácil de reparar y sobre todo asequible. ¿El Volkswagen de las guitarras? Totalmente. En lugar de la artesanía de Bixby, Fender apostó por la eficiencia, por la modularidad. Es la mentalidad del técnico. Por ejemplo, el mástil. En las guitarras tradicionales iba encolado. Era un proceso delicado. ¿Qué hizo Fender? Lo atornilló, sin más. Si el mástil se rompía, cualquiera con un destornillador podía quitar 4 tornillos y poner uno nuevo. Era un diseño pensado para el músico de a pie, para el trabajo duro, para las giras. Era pragmatismo puro frente a la tradición. Me imagino que la competencia se reiría de un diseño tan utilitario. Se burlaron sin piedad. A los prototipos los llamaban remo de canoa o tapa de váter con cuerdas. Vaya. Pero los músicos que los probaban, no pensaban lo mismo. Hay una noche legendaria en el Riverside Rancho. El guitarrista Jimmy Bryant prueba uno de los primeros prototipos en público. ¿Y qué tal fue la cosa? Pues que el público se quedó con la boca abierta. La velocidad, la claridad, la nitidez del sonido que Bryant sacaba de ese trasto eran algo nunca oído. Literalmente eclipsó al artista principal de la noche. Quedó claro que esa tapa de váter era una herramienta musical potentísima. Aún así, tuvieron que superar algunos problemas antes de lanzarla, ¿no? Sí, los primeros mástiles se combaban por la tensión de las cuerdas. La solución fue meter una barra de refuerzo de metal por detrás. Y eso creó esa línea oscura tan famosa. La famosa Skunk Stripe, la línea de mofeta, que la llaman los guitarristas. Y también hubo un lío con el nombre. Efectivamente. La llamaron Broadcaster, por la radio. Pero recibieron un telegrama de Gretsch, que ya tenía unas baterías llamadas Broadcaster. Para evitar problemas legales. Tuvieron que cambiarlo. Y se inspiraron en la nueva tecnología que estaba arrasando en todos los hogares. La televisión. Así nació la Telecaster. Vale. Para 1951, Fender ya tiene la Telecaster lista. Un producto revolucionario. Lo lógico sería buscar a la mayor estrella del momento para que la promocionara. Que supongo que era Les Paul, ¿no? Sin duda. Y Fender se lo ofreció. Le propuso un contrato de patrocinio. ¿Y qué pasó? Porque yo no recuerdo haber visto a Les Paul con una Telecaster. La rechazó, de plano. Dijo que era demasiado simple, casi vulgar para su gusto y que el sonido era muy estridente. Además, él era un hombre de Gibson. Leal a la marca, sí, aunque lo hubieran despreciado años antes. Pero lo fascinante no es que dijera que no. Es lo que hizo justo después. ¿Qué hizo? Una jugada maestra. Cogió el teléfono y llamó a los directivos de Gibson, a los mismos que se habían reído de El Tronco, y les lanzó una advertencia. Les dijo algo como: «Oíd, hay un tipo en California, Leo Fender, que ha sacado una guitarra de cuerpo macizo, y como no hagáis algo ya, va a dominar el mundo». Váyatela. O sea, es una jugada increíble. No solo rechaza al competidor, sino que lo usa como amenaza para forzar a la compañía que le había ignorado a que le haga caso. Es casi maquiavélico. Es una genialidad estratégica, y funcionó a la perfección. Gibson, que ya estaba trabajando a regañadientes en su propio prototipo, vio la oportunidad de oro. Claro. Necesitaban una gran estrella para legitimar un diseño que para sus clientes de toda la vida era una herejía, y no había estrella más grande que Les Paul. Y el diseño de Gibson era, bueno, la antítesis de la Telecaster. Completamente. El prototipo de Gibson era todo lo que la Telecaster no era. El cuerpo, de caoba, más pesado, con una tapa curvada de arce, elegantísima. El mástil encolado, como mandaba la tradición. Exacto. Y el sonido era más cálido, más grueso, con más cuerpo. Era un instrumento que gritaba calidad y tradición por los 4 costados. ¿Y el trato se cerró? Se cerró de noche, en un refugio de montaña. Gibson acordó lanzar la Les Paul Model. Por primera vez en la historia, el nombre de un artista iba a estar bien visible en la pala de una guitarra. La rivalidad que vimos en aquel escenario del TAMI Show había nacido oficialmente. Así que ya tenemos el tablero montado, la herramienta de Fender contra el instrumento de lujo de Gibson. Pero Fender no se iba a quedar de brazos cruzados.
No, porque la Les Paul era una amenaza real. Y además, los músicos le empezaban a encontrar pegas a la Telecaster. Era un poco tosca, ¿no? Era una tabla con los cantos muy rectos, y músicos como Bill Carson se quejaban a Leo de que el borde se les clavaba en las costillas después de tocar horas. Y una vez más, Leo Fender hizo lo que mejor sabía hacer: escuchar y buscar una solución de ingeniería. Exacto. Se obsesionó con la ergonomía. Don Randall insistía en que necesitaban un buen sistema de vibrato para competir. Los músicos pedían comodidad y Leo buscaba un mejor equilibrio. Y de toda esa mezcla, de todo ese feedback, en 1954 presentó su obra maestra, la Stratocaster. Que vista hoy parece un diseño de siempre, pero en 1954 debió de parecer una nave espacial. Absolutamente. Era de otro planeta. Tenía esos contornos redondeados que se adaptaban al cuerpo, el Comfort Contoured. Tenía los dos cuernos asimétricos para llegar a los trastes más agudos. Y la palanca, el trémolo. Y sobre todo ese revolucionario sistema de trémolo integrado, la Whammy Bar, que permitía crear efectos de sonido nunca oídos. Don Randall la bautizó Estratosfera por la carrera espacial. Era la respuesta definitiva a la elegancia clásica de la Les Paul. Parecía la jugada ganadora. Pero lo curioso es que al principio la batalla la ganó Fender por goleada, ¿no? La Les Paul no funcionó. Fue un fracaso comercial. Es muy irónico. A finales de los 50 su diseño parecía anticuado, barroco, al lado de las Fender que venían en colores de coche como el Fiesta Red. Claro, eran más modernas. Mucho más. La Stratocaster se convirtió en la guitarra de la primera ola del rock and roll. Buddy Holly la hizo famosa. Su sonido era brillante, nítido. La Les Paul parecía la guitarra de tu padre. Tanto que Gibson dejó de fabricarla en 1961. Parecía que la guerra había terminado. Entonces, ¿cómo es que un fracaso comercial, un modelo descatalogado, se convierte de repente en el santo grial del rock a mediados de los 60? ¿Qué pasó? Lo que pasó fue Inglaterra. Y los amplificadores Marshall a todo volumen. Una nueva generación de guitarristas británicos, como Keith Richards o Eric Clapton, obsesionados con el blues americano, empezaron a rebuscar en tiendas de segunda mano y encontraron esas viejas Gibson Les Paul olvidadas, baratas. Y descubrieron algo que ni en Gibson habían previsto. Al conectar esa guitarra, con sus pastillas más potentes, a un ampli puesto al máximo, el sonido se transformaba, dejaba de ser limpio y se convertía en una bestia. Un tono grueso, saturado, con un sustain casi infinito. El sonido del hard rock. Era el sonido perfecto para el blues rock y el hard rock que estaban a punto de inventar. La Les Paul no solo había resucitado, había renacido como un monstruo. Es increíble. Un sonido que nace casi por accidente, de una combinación de un diseño fallido y nueva tecnología. Y justo cuando la Les Paul se estaba convirtiendo en el martillo de Thor del rock, al otro lado del Atlántico, un guitarrista zurdo llamado Jimi Hendrix cogió la Fender Stratocaster y la convirtió en un bisturí de precisión sónica. La llevó a otro nivel. Demostró que la Stratocaster no era solo para música pop. En sus manos podía gritar, susurrar, llorar, explotar. Llevó el sistema de trémolo a sus límites, creando sonidos psicodélicos que nadie había ni imaginado. Y ahí es donde se consolida esa dualidad que veíamos al principio, los dos caminos del rock. Exactamente. Se establecieron los dos arquetipos. La Les Paul se convirtió en el arma para el rock pesado, de riffs, Jimmy Page de Led Zeppelin, Tony Iommi de Black Sabbath, el sonido del peso, la contundencia. Y la Stratocaster se convirtió en el vehículo para la expresividad, la psicodelia, la sutileza. Hendrix, David Gilmour de Pink Floyd, dos filosofías de sonido que siguen a día de hoy representando los dos polos del universo de la guitarra. Al final, lo fascinante de esta historia es que estas dos visiones tan opuestas, la del artista y la del ingeniero, no solo compitieron, sino que acabaron complementándose. Totalmente. Crearon una paleta sonora increíblemente rica para que los músicos pudieran pintar. Y la gran ironía es que ambos tuvieron un éxito que ni en sus sueños más locos hubieran imaginado, pero de maneras que no pudieron prever. Claro. Les Paul, el virtuoso del jazz, prestó su nombre a un instrumento que se convirtió en el símbolo del hard rock, una música que a él probablemente le sonaba a ruido.
Y Leo Fender, el hombre que no sabía tocar una nota, que solo quería hacer herramientas fiables, acabó creando el instrumento que permitió algunos de los momentos de mayor expresión artística del siglo XX. Ellos crearon las herramientas, pero fueron las generaciones de músicos que vinieron después las que les dieron un alma, un propósito revolucionario que ni sus propios creadores vieron venir. Completamente. Demuestra que la tecnología y el arte avanzan juntos, a veces de formas totalmente inesperadas. Sí, la intención del inventor no siempre dicta el destino de su creación. Cuadernos de conversaciones.